tardes, estimados participantes. Bienvenidos a esta unidad número 3 de Sistema y Control, que lleva como título Análisis Dinámico y Controladores PID. En esta unidad 3 veremos las características del sistema con un ejemplo y definición de algunos parámetros. También análisis de la respuesta del sistema usando el MATLAB Simulink, que es un simulador, programa que el MATLAB se los he venido ya diciendo en anteriores encuentros, que se pueden hacer ecuaciones matemáticas, resolver sistemas de integrales, derivadas, en funciones, analizando funciones. De allí viene ese programa MATLAB. También los controladores P, los controladores PI y los controladores PID. También se verán en esta unidad de algunas aplicaciones de control en las plantas con controladores PID, donde se encuentren ya automatizadas dichas plantas. En el tema de acción proporcional y la integral derivativa deben tener ustedes ya conocimiento de integrales, de derivadas en la parte matemática. Como le acabé de nombrar que son integral y que significa integrales y de derivadas. Y P proporcional. Ya bien, ahora voy a darle una breve introducción de lo que es el análisis de lo que ustedes en esta actividad, en este tema que en el análisis dinámico tendríamos que es en los controladores PID, está referido a los modelos dinámicos de un modelo en forma matemática. El modelo dinámico de un sistema, el modelo más típico en ingeniería, es la ecuación diferencial. Esto lo mencioné también en la unidad número 2, si lo recuerdan. Muchos procesos y sistemas son necesarios para varias ecuaciones diferenciales, claro está, para describir adecuadamente la dinámica. Los controladores PI y PID son un controlador PID en un mismo mecanismo de control, que a través de un lazo de retroalimentación permite regular la velocidad, la temperatura, la presión y flujo, entre otras variables, de un proceso en general. El controlador PID calcula la diferencia entre nuestra variable real contra la variable deseada. Ya quería acotar que al principio siempre acoto de que en la plataforma ya se encuentra el plan de evaluación, ya saben la actividad a realizar prácticamente. También voy a subir esta información, estas diapositivas y también la actividad ya con la fecha de entrega, hagan por este medio. También se va a subir información sobre material de apoyo y para que tengan ustedes en cuenta. Ya entrando en este contenido, los análisis dinámicos, control del PID, pueden observar, lo estoy refiriendo acá a un automóvil, un ejemplo. Para dar comienzo a este análisis dinámico, para que entiendan un poco, vamos a ver un poquito de la historia. Primero hay un libro muy específico y de buena eh, que explica muy bien lo que es los controladores, los sistemas dinámicos. Según Ogata, que ese es el autor, en 1987, en las escuelas de ingeniería de control se dice que un sistema es dinámico cuando su salida en el presente depende de una entrada en el pasado. La otra opción es cuando la salida del presente del sistema depende solo de la entrada en el presente, en cuyo caso el sistema se hace llamar estático, y es diferente, es cuando un sistema dinámico no está en estado de equilibrio. La salida cambia con el tiempo.
Mientras que un sistema estático, la salida permanece constante. Si la entrada no cambia, es decir, la salida solo cambia si cambia su entrada. Por eso en este ejemplo ustedes pueden observar algunas partes del automóvil de una de las tantas cosas que trae un auto. Y en esta imagen observan, por lo menos citando, la unidad de control en el asiento, el sistema de frenos electrónico, la unidad de control solar a través de un panel solar, su GPS, por supuesto, para la ubicación donde el automóvil se lleve, y el control de cruz. En un sistema dinámico, la posición actual y la velocidad dependen del pasado. Ustedes pueden observar prácticamente un automóvil que está hecho con bastante partes que son automatizadas, muchos sistemas de control entre allí. Una característica de la respuesta de un sistema, les doy un ejemplo, bueno, en esta gráfica este es un ascensor, pero sin antes llegar vamos a hablarles de la estabilidad, la exactitud, la velocidad y el error que se divide en el error dinámico y en el error estacionario, dependiendo de este diagrama en bloque que tenemos aquí. Inicial que está la salida en YSUS, su entrada es US y la función es SUS, que tendríamos a la fórmula SUS igual a la salida entre la entrada. ¿Qué significa estabilidad? Estabilidad es la propiedad en la que un proceso mantiene su YS, su salida, dentro de ciertos límites al producirse un cambio acá en la entrada, US. Lo determina el valor final de la señal de salida. La exactitud es el margen de error que existe entre YSUS y US. Una vez el sistema está en estado estable, lo determina la diferencia entre el valor final y el valor deseado. La velocidad es el tiempo que tarda la señal YSUS a la fin, la salida, en seguir una señal US, la entrada, para eliminar el error. Y eso lo determina también la constante del tiempo. El error dinámico es la diferencia entre la señal de la entrada y la salida durante un periodo transitorio. Es decir, el tiempo que tarda la señal de respuesta en establecerse. El error estacionario es la diferencia entre la señal de entrada y de salida durante un periodo estacionario o permanente. Se le estudia en el campo complejo, ya que se dispone de la transferencia. Para ello se utiliza el teorema del valor final. Eso es, en matemática, ustedes lo deben conocer. Ya con este ejemplo que ustedes observan allí, podemos analizar o diseñar un sistema de control. Es necesario conocer la característica de respuesta de dicho sistema. Es decir, si queremos obtener, ¿qué te queremos obtener en la salida? Para la entrada y la salida tomamos este ejemplo que tengo aquí. Sensor, piso 4, y el tiempo que transcurre esta respuesta del ascensor. Cuando el botón del cuarto piso que tenemos acá debe haber presionado por nosotros desde el primer piso, aquí abajo, del primer piso, el ascensor se mueve hacia el cuarto piso con una velocidad de precisión y el procesamiento exacto, diseñado para un confort para el usuario. La entrada y salida para el sistema mencionado del ascensor es un sistema de control, como acabé de decir, bien diseñado y muy usado. Para explicar un poco más sobre esta gráfica, que es, por lo menos, la entrada que se representa por un comando escalón. Estamos acá hablando de comando de entrada. Hay que mencionar el interés del usuario sin mencionar la potencia limitada disponible. No sería adecuado si la salida presentada por la rapidez de la característica
de la entrada. ¿Qué quiere decir esto? Ahí sí estamos hablando del parámetro de velocidad. Cuando pulsamos del piso 1 al piso 4, ¿en qué velocidad llegaríamos al piso 4? La entrada representa lo que deseamos sea la salida una vez que el ascensor se detiene, ya ahí para. El mismo ascensor sigue el desplazamiento descrito por la curva que estamos observando. Estamos de para acá, se ve un estado de reposo y un estado de error. También se produciría allí. Comparan el cambio instantáneo de la entrada con el cambio gradual de la salida de la figura, que está, o sea, haciéndose menos, y aquí se va haciendo constante. Las entidades físicas no pueden cambiar su estado, por ejemplo, posición, velocidad, instantáneamente. El estado cambia a través de un camino que está relacionado con un dispositivo físico y lo forma en que este absorbe o disipa la energía. De este modo, el elevador experimenta un cambio gradual a la medida que se mueve desde el primer piso acá abajo hasta el cuarto piso. A esta parte de respuesta le llamamos la respuesta transitoria, como pueden observar acá. Respuesta transitoria. Después que la respuesta transitoria en un sistema físico alcanza su respuesta en estado estable, esto aquí, lo que acabé de mencionar, estado estable, aquí se habla de estabilidad, la cual es la aproximación de la respuesta deseada. Para el ejemplo, esto ocurre cuando el elevador alcanza un cuarto piso. Ya estando aquí, se va haciendo más constante y la precisión y la nivelación del elevador del cuarto piso es un segundo factor que podría ser la salida que difiera de la entrada. La diferencia hay que llamar el error del estado, hasta que al final, debe ser acá, esta parte, el error de estado estable, que es también el error de estado estacionario. No existe solamente en los sistemas de control para aplicar un propósito. Defectuosos aparte, también puede existir frecuentemente el error de estado estable en un sistema diseñado por un ingeniero de control que debe determinar si dicho error conduce a una degradación significativa de las funciones del sistema. Por ejemplo, en un sistema de seguimiento para un satélite, algún error en el estado estable puede ser tolerado, pero en un robo no. Ahí insertan un chip de memoria o en una tarjeta. El error de estado estable ahí debe ser cero, no debe existir algún error. Para proseguir con la parte teórica en los controladores PID, ya les voy a ir explicando y desglosando qué es la parte en las siglas que están allí de P y T. Es un sistema de dispositivo que permite controlar un sistema de enlace cerrado, bueno, se ve en este pequeño concepto, que alcanza el estado de salida deseado. El controlador PID está compuesto por tres elementos: proporciona la acción proporcional, que es la P, la I, que es la integral, y la D, que es la integrativa. Estas tres acciones son las que dan el nombre del controlador PID. Y aquí está la fórmula. Caso P es igual a la T más I sobre T, que aquí ya entraría una integral de 0 al T, en el tiempo, por E al tau de derivada del tau, más la derivada en tiempo sub D. También en el dominio del tiempo. ¿Qué es la acción proporcional caso P? Que ustedes se nunca. Eso significa que es un límite máximo o mínimo para aplicar una señal. Por razones de restricción física y de seguridad, este rango operativo se llama banda proporcional. Si la señal que opera fuera del rango se dice que está saturada, y opera por un procedimiento no lineal. Esto hace que el sistema responda más rápidamente, pero la señal de salida puede ceder o caer por debajo del punto de ajuste o estado estable, y el error nunca se va por completo. ¿Qué significa acción? La TI, esta que está aquí, es cuando la acción integral se aplica de forma aislada,
La estabilidad relativa del sistema empeora, pero cuando se usan junto a la acción proporcional, ayuda a anular el error de forma permanente cuando es más grande, cuando sea el valor integral. Y tomará el sistema que hace el punto de ajuste de estado estable. Por eso quería acotar acá que la más usada es la parte integral. Ya la parte derivativa no se usa por cuestiones que le voy a decir ahorita, a continuación. La acción derivativa es el proceso generalmente que es la T sub D, está aquí. Una inercia con respecto a los cambios, es decir, el tiempo que un cambio en la entrada del proceso provoca un cambio a la salida, la acción derivativa anticipa la acción de control para que el proceso reaccione más rápido de lo habitual. Esta acción predictiva aumenta la estabilidad relativa del sistema y hace que la respuesta sea más rápida y menos oscilatoria a medida que pasa el tiempo. Este trata del fenómeno. Esta acción será nula porque el valor del error va a ser cero. O sea, el valor no se va a dar ahí. Por eso, entre estos tres, P y D, el P puede usarse y el I también, ya el D es menos usado. Y cuando se usan los tres, pues también son de uso correcto, pero existen puede existir algunas fallas, donde como lo ven acá, el P sub D, cuando esta persona en esta gráfica se ve que se va haciendo constante. Acá ya empieza a salir otra inicio de acción integral, esta semicurva que ven acá, y aquí ya la otra, en la última gráfica vemos más oxidaciones, ya se intenta no ser muy estable, como lo hace en la parte cuando es proporcional o cuando se hace PI de integral. En este ejemplo, el controlador es PI, lo coloco allí que es un horno en su forma, cuando lo vimos en la primera actividad, el diagrama en bloque con su lazo cerrado, está conectado el lazo cerrado, si recuerdan, está el set point, aquí es donde se comparan todos los valores, está el actuador y el proceso de la planta. La medición lo va a censar este termómetro que tenemos, que, sensor de temperatura, y le voy a explicar parte teórica. La finalidad PID es alcanzar y mantener el valor deseado en un proceso. Un ejemplo típico de control PID es el control de temperatura de un horno que le cito acá en este ejemplo. Para el correcto funcionamiento de un controlador PID se necesita un sensor, al menos un sensor que determine el estado estacionario, ya lo tenemos acá, de la temperatura, ejemplo, como un termómetro, un caudalímetro, un manómetro, si fuera otro caso. También necesitamos un actuador que genere la señal que gobierna el actuador. Un actuador que modifique el sistema de manera controlada, una resistencia eléctrica como la ven acá, esto es la resistencia, que ahí es la que va a emitir el calor y el sensor la va a desconectar cuando ya esté la temperatura deseada. Por lo menos la actuador modifica el sistema de manera controlada, una resistencia eléctrica puede ser también un motor, puede ser una válvula, una motobomba, etc. ¿Qué hace el sensor? Proporciona una señal analógica o digital al controlador, lo cual representa un punto actual en el que representa el proceso o sistema. La señal puede representar ese valor en tensión eléctrica, en intensidad de corriente eléctrica o frecuencia. O en el último caso puede ser una señal de corriente alterna, en diferencia de los dos anteriores, que también puede ser con corriente continua cuando trabajamos con voltaje continuo. El controlador recibe la señal que están acá, está el caso P, el caso I, el derivativo, el integral, sí,
Cuando recibe la señal extrema, la representa el valor que se desea alcanzar. Esta señal recibe el nombre de punto de consigna o punto de referencia. Aquí lo tenemos. El valor deseado del set point en la entrada y cómo empiezan los diagramas en bloque con esa forma característica que ya les expliqué en la primera clase. Entonces, ¿qué tenemos acá? Cuando la naturaleza del mismo y el mismo rango de valores de la señal proporcional pasa por el sensor, hace posible esta compatibilidad y que a su vez la señal pueda ser entendida por un ser humano. Habrá que establecer un tipo de interfaz entre humano y máquina para en una pantalla visualizar lo mejor la parte del proceso. Ya automatizado aquí, ya esto que tenemos acá, pues si se programa, un ejemplo, el sensor de temperatura que no pase de los 250 grados, si el sensor me marca 270, 260 o 300, él va a apagar esta resistencia que tenemos acá y no va a calentar el horno. El actuador resta la señal del punto actual y del punto de consigna, obteniendo así la señal de error. La señal de error se utiliza por cada uno de los tres componentes. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a dar cuenta lo que se está haciendo en el sistema, si está bien, si está mal, si va con error, el error lo corrige. Y el controlador gobierna al actuador y estas tres se llaman variables manipuladas. Como pueden ver, ese proceso se va haciendo en el horno, tiempo que cité, y va trabajando en el lazo cerrado, que es también una de las formas correctas y el que más se trabaja en el sistema de control es el lazo cerrado, eso siempre lo va a rotar. El controlador de metrónomo, esta aplicación, para hacerlo un poco más resumido, ¿qué debe hacer? Citando cómo puede medio trabajar o cómo trabaja este horno. Se debe leer la temperatura a través de este sensor de temperatura que está aquí, una termocupla, ejemplo puede ser una PT100, que puede modificar medianamente el valor, por ejemplo, si la resistencia eléctrica la apaga, la enciende, esa termocupla. Otro ejemplo va a ser el momento para que tengan en cuenta allí, pueden ser de velocidad, pueden ser de controlador de nivel de agua, caudal, movimiento, etcétera. Y ya para concluir, lo que estamos llegando al final, el dato nos pide de referencia, a lo largo del tiempo, la relevancia del controladores PID sigue siendo satisfactoria en varios equipos de automatización. Ya se comercializan varios aparatos que censan y toman lecturas con el tiempo, con este control como una opción, una opcional de operación. Ya vienen los aparatos listos solamente de configurar y hacer su trabajo, automatizar, control. Y el que más usa es el controlador PI, como lo expliqué anteriormente también, que es el integral. Así que ya llegamos al final. Por favor, vean estos videos referenciales. Yo los voy a subir a la plataforma. Allí lo van a concentrar en un documento Word para que ustedes lo copien y lo puedan ver en YouTube. Analicen todos estos videos para que refresquen más los conocimientos. Y vuelvo a acotar, todo el tiempo lo digo en mis clases, la entrega a tiempo o la puntualidad es para mí un punto a favor de ustedes que difiere mucho en parte de la nota, ejemplo. Entreguen a tiempo, esto les voy a dar varios días para que hagan la actividad que se les va a mandar. Y si no hay más nada que acotar, pues hasta luego.